Muchas bendiciones. Soy el profesor Marco Flores en el Instituto Bíblico en San Ignacio. Esta clase número 7 corresponde a la materia Doctrinas Denominacionales. Hoy estaremos desarrollando una breve historia acerca de la Iglesia Católica, cómo se formó, cuáles son sus raíces en que dio inicio esta Iglesia Católica. Por lo tanto, estaré mencionando algunos eventos, algunos personajes que son relevantes en el desarrollo histórico de la Iglesia Católica Romana. Primeramente, veamos algunas palabras y su significado. ¿Qué significa la palabra católica? ¿Esa palabra qué significa? Esa palabra, su significado primordial en el primer siglo, significa universal. Ese es su significado de esa palabra. En el primer y segundo siglo, cuando hablaban de católica, no se refería a la denominación que hoy conocemos como tal, sino una iglesia universal que está en todas partes. ¿Qué es una reliquia? Esa es otra pregunta. ¿Qué es una reliquia? En el contexto de la Iglesia Católica Romana, es un objeto que la Iglesia utiliza y que le da un valor especial. Eso es una reliquia. ¿Qué es el rosario? En el contexto de la Iglesia Católica Romana, es un collar que usan para sus oraciones. ¿Qué es un pecado mortal? Según la creencia católica, hay dos clases de pecados: los pecados mortales y los pecados veniales, siendo los mortales los pecados más graves. ¿Por qué se bautizan a los infantes? Es un tema muy discutido y que a lo mejor usted ha tenido la oportunidad de hablar acerca de este punto con una persona de la fe católica, y la respuesta que ellos dan es por causa del pecado original. Recuerde que en esta clase solamente estamos dando algunos datos históricos como prácticas o creencias que la iglesia tiene. No estamos presentando argumentos bíblicos que quitan ese tipo de creencias. En la Iglesia Católica, ¿cuál es la máxima autoridad? Por supuesto, dentro del contexto de la Iglesia Católica, la máxima autoridad es el Papa. ¿Qué significa la palabra liturgia? Esta palabra tiene que ver con los actos o los servicios religiosos que se realizan en un culto de la Iglesia Católica o en una misa. Eso es liturgia, los diferentes actos que se realizan dentro de un culto determinado. Estudiaremos cuáles son las raíces de todas estas prácticas y cuáles fueron los propósitos de practicarlos como parte de su doctrina. El origen de la Iglesia Católica. ¿Cuándo inició la Iglesia Católica? La Iglesia Católica traza sus raíces al día de Pentecostés, allá en el año 33. En la pantalla usted observa una imagen que es el templo en los días de Jesucristo, aproximadamente allá por el año 60 después de Cristo. Ese templo fue el lugar donde Pedro y los apóstoles se congregaron para predicar, para orar
y fue en el día de Pentecostés que ellos hablaron y predicaron acerca de Jesucristo. Lo que está subrayado en rojo es el área que corresponde al templo. Se cree que en el día de Pentecostés Pedro estaba en el templo, en la casa de Dios. Según el idioma hebreo, templo también se traduce casa. Es lógico entonces pensar que ellos están en la casa de Dios, en el templo de Dios, donde se va a dar inicio a la iglesia. ¿Cuándo inició la Iglesia Católica? Se cree que ellos estaban en esta parte, si usted observa, es decir, los apóstoles, acá es el templo, ¿verdad? El templo, y este es el lugar santísimo. La diapositiva anterior está enmarcando todo el templo, y en esta siguiente diapositiva, en este lugar alto, es donde ellos estaban reunidos. Se cree que estaban en esta parte más alta del templo, según el relato de Hechos capítulo 2. En hebreo, el templo se llama la casa, es decir, la casa de Dios. En la siguiente diapositiva usted observa que hay un recuadro rojo y allí está figurada las puertas, se llaman las puertas del sur. En estas puertas es donde el pueblo judío entraba para ofrecer su adoración a Dios. Se cree que desde estas escaleras sureñas, acá usted podrá observar en ese recuadro, hay unas escaleras sureñas, es decir, que está al sur. En estas escaleras sureñas es donde Pedro predicó a la multitud que se había reunido para celebrar el día de Pentecostés. Veamos. Los 3000 fueron bautizados en los mikpeh. ¿Qué era un mikpeh? Un mikpeh eran unas pilas hechas de piedra y allí había agua, y todos los judíos que entraban al templo tenían que pasar bautizándose. Era como un rito de purificación. Para poder ingresar al templo, todos los judíos pasaban por esos mikveh en señal de purificarse para ingresar a ofrecer su adoración al templo. Según algunos estudiosos eruditos en la materia de arqueología, encontraron aproximadamente unos 48 mikveh. Esos son como bautisterios, como 48, y fue allí donde se cree que Pedro, junto con los apóstoles, bautizaron a aquellos como 3000 personas. Así que la Iglesia Católica traza sus raíces, sus orígenes a este tiempo y a este momento. Tal como nosotros, ¿verdad? La Iglesia del Señor, tenemos esta base bíblica. Cuando se predica en el día de Pentecostés y la iglesia se expande por toda Asia, llegando hasta Roma y hasta el norte de África. Acá en la diapositiva usted observa todo lo que se extendió el evangelio después de ese día de Pentecostés, todo lo que se extendió y hasta dónde llegó el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El primer papa. La Iglesia Católica alega que Pedro fue el primer papa. Dice que Pedro viajó a Roma y lo basan en las palabras de Cristo cuando le dice a Pedro: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y que además, dicen ellos, Cristo les dio la llave a Pedro del reino. Los católicos piensan que Pedro mismo era la roca sobre la cual Cristo edificó su iglesia. Estudiaremos esto en más detalles
cuando veamos las doctrinas que practican en la Iglesia Católica y cómo la Biblia contradice dichas prácticas. Los católicos piensan que Pedro mismo es la roca y que sobre él Cristo edificó su iglesia. El Vaticano hoy en día tiene una catedral muy enorme en Roma llamada la Basílica de San Pedro. Veremos una imagen en la siguiente diapositiva. Para ellos, Pedro es una figura muy importante, pues predicó en el día de Pentecostés y llevó el mensaje a Roma. Este es un muelle en la ciudad de Capernaum, según se cree, cerca de donde Cristo reafirmó a Pedro su puesto como pastor de las ovejas. Cuando le dijo en 3 ocasiones, ¿me amas? Pedro contestó, tú sabes que te amo. Y Cristo le decía, apacienta mis ovejas. Se cree que acá, en este muelle de Capernaum, es donde Cristo reafirma el liderazgo, la misión que le da al apóstol Pedro. Algunos preguntan, ¿qué pasó con la iglesia verdadera tras los siglos? Aquella iglesia que se fundó en el día de Pentecostés, que predicó el apóstol Pedro y muchos se bautizaron y después los apóstoles llevaron el mensaje a diferentes lugares. ¿Qué pasó con la iglesia al tiempo en que Juan, todavía ya a finales del primer siglo, por el año 90, 96, aún está con vida? ¿Qué pasó después de ese tiempo en que los apóstoles ya no estaban vivos? Veamos algunos puntos claves de la historia de la iglesia. Recordemos que la iglesia es una institución divina en la cual fue profetizada como que nunca será destruida. La iglesia inició en el año 33 y permaneció fiel hasta el final del primer siglo, estando Juan, el apóstol, presente. Después de la muerte de Juan, la iglesia se desvió y comenzó a contaminarse con prácticas paganas. Comenzaron a poner papas, obispos, estableciendo doctrinas como las indulgencias, etc. Allá en el año de 1804, Alejandro Campbell y su hijo Tomás Campbell, ellos restauraron la iglesia. Ellos restauraron la iglesia del Nuevo Testamento. Ellos observaron cómo la iglesia se había desviado y miraron la reformación de Lutero, la cual funcionó en cierto sentido, pero aún tenía ciertas prácticas antibíblicas. Estos dos hombres, Alejandro y Tomás Campbell, pensaron una reformación no es suficiente, no basta una reformación como Martín Lutero la había iniciado. Ellos dijeron, necesitamos restaurar la iglesia desde sus bases. Vamos a restaurarla a su estado del primer siglo. Y ellos trataron de imitar cada práctica de los cristianos del primer siglo. Y a esto se le llamó el movimiento de la restauración. Realmente, la Iglesia de Cristo traza sus raíces modernas, así que según la historia, hubieron 67 años fieles en el primer siglo. Luego, un bloque de 1700 años de infidelidad en que la iglesia se contaminó con muchas prácticas paganas.
y luego en el año 1804 se restaura una vez más la Iglesia de Cristo. Esta forma de cómo la Iglesia mantuvo su fidelidad nos pone a meditar y a considerar. ¿Es esta historia real? La promesa de Cristo al apóstol Pedro es: las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La iglesia verdadera nunca deja de existir. La iglesia no desaparece entre los años 100 y los años 1804. La iglesia verdadera, la iglesia fiel, el remanente puro, sigue permaneciendo. Habían hombres y mujeres fieles que permanecían fieles a la doctrina correcta. A pesar de tantas influencias paganas, ellos permanecían fieles. Dios cuidaba a su iglesia, a pesar de los ataques doctrinales y paganos de aquel entonces. Algunos eventos históricos en el desarrollo de esta iglesia. Del año 100 pasamos al año 313, cuando el emperador Constantino se convirtió en cristiano. Constantino estableció a la iglesia como la religión oficial en todo el imperio. Observe usted, Constantino establece que la religión oficial del imperio es la iglesia. Esto produjo un alivio para la iglesia que por siglos había sido perseguida. Esto sucede en el año 313, cuando Constantino se convierte al cristianismo. En este mapa que usted observa en la parte inferior de la diapositiva, este mapa representa los patriarcados en la antigüedad. Usted ve allí Roma en color anaranjado, Constantinopla en color verde. Esas son las zonas donde estos estaban prevaleciendo. Esta fue una forma que ellos trataron de organizar las iglesias para conocer cómo estaba la iglesia en su desarrollo. O sea, ¿cuál fue el propósito de organizar las iglesias en esas maneras? Era para poder conocer el desarrollo y el progreso de la iglesia. La intención era muy buena, para mantener el contacto y el trabajo mutuo de las iglesias. Lamentablemente, esta jerarquía produjo rivalidades y produjo competencias entre estas divisiones o este tipo de organización que se había hecho entre las iglesias. Pero la estructura al principio era para ayudar a la expansión de la iglesia. Lamentablemente, como mencionamos acá, la distribución y la organización de estas iglesias produjo conflictos y produjo rivalidades entre ellas. En el año 325, el imperio fue organizado en diócesis. Lo veremos a continuación en otra clase, que es este tipo de organización, diócesis. En el año 325 el imperio fue organizado en diócesis. En el año 380 fue declarada como la única religión del imperio. En el año 380 la Iglesia Católica fue declarada como la única religión del imperio. Y en el año 382 el canon fue definido, es decir, la Biblia. Se definió qué libros iban a constituir o a ser parte
del canon bíblico. Esto surge en el año 382. No fue fácil, habían muchos escritos, muchas cartas de muchas personas que habían escrito y no fue fácil definir qué libros iban a constituir la Biblia. Entre los años 385 y los años 420, un hombre llamado San Jerónimo tradujo la Biblia al idioma latín, que era el idioma hablado por el pueblo de aquel entonces. San Jerónimo tradujo la Biblia de los idiomas originales, es decir, del hebreo y del griego, y lo tradujo al idioma latín. Este hombre pasó 35 años traduciendo la Biblia y así tenemos la Biblia llamada Vulgata Latina. La palabra Vulgata significa común, latina es el idioma al cual fue traducido. Es la Biblia del lenguaje común para las personas que hablaban el latín. Aquí en pantalla usted observa, esta es la cueva donde Jerónimo trabajó traduciendo la Biblia. Según los eruditos que han hecho estas investigaciones, Jerónimo vivió durante ese tiempo que él estuvo traduciendo la Biblia, vivió en ese lugar, trabajando, traduciendo por 35 años y fue enterrado en ese lugar. Este lugar es donde, según se cree, Jesús nació, en Belén. Esta es la cueva. Arriba de esa cueva, en la parte superior, está construida, hoy en día, está construida una iglesia que se le llama la Iglesia de la Natividad en Belén, es decir, donde se cree que Jesús nació. Ellos hicieron un templo en ese lugar. En la presentación usted observa al hermano Kevin Montgomery, que él es un profesor en el IBIT y él fue a visitar y estuvo dentro de ese lugar donde se cree Jerónimo, estuvo trabajando en la traducción de la Biblia. En el año 496 después de Cristo, se convirtió el rey pagano Clovis I, y este rey comenzó el movimiento del catolicismo en el oeste, es decir, en Europa, Inglaterra, etc. En el año 530, San Benedicto escribió la regla monástica. ¿Qué era la regla monástica? Era la regla de vida para los monjes que querían dedicarse a Dios. Ahí tiene en pantalla a la mano izquierda a una imagen de San Benedicto, el cual hace un escrito y le llama la regla monástica. ¿Y qué era la regla monástica? Era la regla de vida para los monjes. Los monjes se albergaban en estos lugares, luego veremos que se llaman los monasterios, y aquí estos monjes reciben instrucción, preparación. Y San Benedicto creó esta regla monástica exclusivamente para los monjes que se preparaban para sus servicios religiosos. En la parte inferior usted ve un monasterio muy amplio y con habitaciones
donde ellos, los monjes, residían. Los monasterios, ¿qué eran? Los monasterios fueron lugares importantes para estudiar la palabra de Dios. Fueron lugares importantes para entrenar a nuevos sacerdotes y líderes de la iglesia, lo cual ayudó a preservar la fe. Y además, estos monjes, cuando vivían en esos monasterios, también en sus tiempos libres se dedicaban a la agricultura, la economía, a la pintura, se dedicaban a ciertas artes y eso permitió que estas artes se mantuvieran en su funcionamiento dentro de estos monasterios. Estos monasterios se consideraron como oasis en la sociedad que preservaron cosas tan importantes como hemos mencionado. Preservaron la fe, preservaron principios bíblicos, preservaron algunas prácticas como la agricultura, la pintura, etc. Luego, algunos de estos monasterios se convirtieron en universidades, como es el caso de la Universidad de Oxford en Inglaterra. Observe usted lo amplio y en qué se convirtieron estos monasterios. Otros monasterios también se convirtieron en hoteles. Aquí tenemos este monasterio benedictino. En el año 590, el Papa Gregorio estableció fuertes obras misioneras en Europa. En el año 611, la religión del Islam comenzó también a ser muy importante y a crecer muchísimo. Y esto trajo competencia y amenaza a la Iglesia Católica, que también estaba en su apogeo. En el año 1054, las dos ciudades religiosas más importantes eran la ciudad de Constantinopla, que hoy es Estambul, y la ciudad de Roma. Estas dos ciudades eran las dos ciudades más importantes religiosamente hablando. Estas dos ciudades llegaron a excomulgarse una a la otra, pues no podían ponerse de acuerdo quién tendría la autoridad sobre quién. Así que, lamentablemente, se dividieron. Ve en pantalla que tenemos en la parte superior dos imágenes. La que está a la izquierda es la Basílica de San Pedro, donde el Papa, ¿verdad?, da sus homilías. Y en la parte superior a la derecha tenemos Constantinopla. Usted recuerda que, bueno, usted sabe que la Basílica de San Pedro está en Roma y tenemos en la otra imagen, a mano derecha, Constantinopla. Así fue que se formaron la Iglesia Ortodoxa Oriental, que es la imagen que está a la derecha, y la Iglesia Católica Romana, que es la iglesia que está a la izquierda, la cual es la Basílica de San Pedro. Así se forman estas dos divisiones. En el año 1059 se formó el Colegio de Cardenales. ¿Qué era el Colegio de Cardenales? El cual, este colegio de cardenales es un colegio oficial que tiene la autoridad de elegir a los obispos y también elige al Papa. En el año 1059 se forma este colegio de cardenales.
Alguien podría preguntar, ¿y quién elige al Papa para que funcione como tal? El Colegio de Cardenales. Allá por el año 1059 se formó este colegio y este tiene la autoridad de elegir obispos y papa. En el año 1095, el Papa Urbano II anunció la primera cruzada. La palabra cruzada significa la primera revuelta, la primera guerra. El Papa Urbano II anunció la primera cruzada contra los musulmanes, pues los musulmanes habían acaparado aquellas ciudades donde los católicos tenían cierta influencia. ¿Y cuál fue el propósito de esta primera cruzada? Su finalidad era reconquistar la Tierra Santa, Jerusalén, y recuperar todas las cosas perdidas que los musulmanes les habían quitado. En este tiempo de las cruzadas o de las guerras, convertían a las personas a punto o a filo de espada. Les decían, si no crees en Cristo, morirás. Las personas decían, sí creemos en Cristo. Ve hasta dónde llegaba la forma en cómo estos estaban haciendo sus guerras con tal de ganar adeptos para su religión. En los años 1200 se iniciaron las primeras inquisiciones por causa de la herejía. La Inquisición, ¿en qué consistía? En torturarles hasta que confesaran sus herejías y luego los mataban. Esa era la Santa Inquisición, porque todo aquel que se oponía a lo que la Iglesia Católica Romana decía y no estaba de acuerdo, era considerado un hereje y por lo tanto merecía la muerte. En el año 1517, Martín Lutero, un hombre inteligente, un hombre preparado, un hombre que había estudiado mucho dentro de la fe católica, se pronunció en contra de estas atrocidades que se estaban cometiendo en la religión. Se pronunció. Este hombre vio toda la corrupción que había dentro de la iglesia cuando él viajó a Roma. Específicamente, él observó las injusticias que se cometían con los pobres, con aquellos que eran menos importantes socialmente. La iglesia, la religión como tal, vendían indulgencias. ¿Y qué eran las indulgencias? Eran ventas que ellos hacían de perdón. Las personas, observe cómo funcionaba esto. Las personas daban dinero y la iglesia les daba un certificado o algo que hacía constar que estaban perdonados de sus pecados, al punto que muchos lo que hacían era comprar con anticipación las indulgencias y después cometían los pecados, pero como ya estaban con las indulgencias en sus manos, ya se sentían libres. Hasta este punto, Martín Lutero vio las injusticias que se estaban cometiendo. Entonces, Martín Lutero escribió un documento y este documento fue llamado las 95 tesis. ¿En qué consistían las 95 tesis? En este documento, Martín Lutero describía los abusos que cometía la Iglesia Católica, como las indulgencias, las ventas de perdón. Principalmente él atacó, se pronunció contra esa práctica que estaban haciendo. Martín Lutero vivía en Wittenberg, Alemania, y él fue a la iglesia del castillo, a su mano
a su mano izquierda, usted observa la iglesia del castillo, es la que está en la parte superior de la imagen, en la parte superior. Martín Lutero viajó a esta iglesia llamada la iglesia del castillo, y en la puerta de esa iglesia clavó el documento de las 95 tesis. Fue una forma de expresar su enojo y su desacuerdo por ese tipo de prácticas que estaban permitiendo en la iglesia católica. En la parte inferior y a mano derecha, usted observa una iglesia donde Martín Lutero predicó por muchos años en ese lugar. Lutero siguió predicando en la iglesia. Esta iglesia donde Martín Lutero predicaba estaba a menos de 1 kilómetro de la iglesia del castillo, la cual esta iglesia se llamaba la iglesia de la ciudad. Martín Lutero escribió muchos libros, predicó muchos sermones y escribió muchos himnos también. Uno de los himnos que Martín Lutero escribió fue aquel himno que nosotros conocemos: Castillo fuerte es nuestro Dios. Martín Lutero lanzó la reformación de la iglesia, es decir, él dijo: la iglesia necesita cambiar. Y esto trajo como consecuencia la formación de muchas iglesias nuevas, principalmente los luteranos. No fue la intención de Martín Lutero iniciar una nueva iglesia. No fue la intención de Martín Lutero ganar adeptos para él y que le pusieran el nombre de él a la iglesia. No, la idea principal de Martín Lutero era reformar la iglesia que se había contaminado con prácticas paganas y tantas injusticias que estaban dentro de la iglesia. Entonces Martín Lutero pretendía tener una iglesia reformada, igual como la del primer siglo. Lamentablemente, pues la división siguió creciendo. Esta iglesia, la iglesia luterana, vino a ser la iglesia estatal de Alemania. Y todas estas iglesias que se formaron se llamaban los protestantes. De ahí surge una serie de denominaciones partiendo de esa iglesia luterana. Este grupo se dividió en muchos más, como los metodistas, bautistas, luteranos, etc. En los años 1400 llegó el catolicismo a las Américas, llegó a África, a Asia, Oceanía, y en el año 1522 la Iglesia Católica llegaron los primeros misioneros al país de México, los cuales fueron los pioneros de la fe. En esta imagen vemos la forma en que se situaban los edificios de la Iglesia Católica. Estos edificios siempre los ubicaban en un lugar céntrico donde la vida comercial de aquel pueblo giraba alrededor de ellos. Usted ve allí la Iglesia Católica frente al parque o a la par de lugares públicos. Desde ese entonces viene ese estilo de edificación y buscando esos lugares que son lugares céntricos de un pueblo. Estos edificios de las iglesias católicas a veces servían de escuela en aquellos tiempos, servían como lugares de protección en tiempos de guerra o servían también como lugares de refugio en tiempos de desastres naturales. Eran usados como centros comunitarios para eventos de la comunidad. Interesante esa información. En los años 1900 había una persecución fuerte contra la Iglesia Católica, como en México, Cuba y España, Argentina, pero a pesar de toda esa persecución, esta iglesia siguió creciendo.
Y en el año 1937, el futuro papa dio una declaración contra Hitler, contra los nazis, contra los semitismos. Los semitismos son los que estaban contra los judíos. Esta imagen que usted ve acá corresponde a esa concentración cuando serían liberados al fin de la Segunda Guerra Mundial. Allí vemos algunos sobrevivientes del campo de concentración de Dachau, el día de la liberación. En esta concentración se encontraron aproximadamente 2.600 sacerdotes que eran presos por resistir a los nazis. La Iglesia Católica se pronunció contra los nazis y esto le trajo consecuencias. Allá por los años 1960 nació un tipo de ideología llamada Teología de la Liberación, la cual fue liderada y fue fundada por Gustavo Gutiérrez. En el año 1979, Gustavo declaró que la iglesia tiene una preferencia por los pobres, es decir, estamos a favor y al lado de los pobres, decía Gustavo. En los años 1960 también el Papa decretó que la contracepción era prohibida, que la esterilización era prohibida. El Papa habló contra la cultura de la muerte, que aceptaba la eutanasia, aceptaba el genocidio, el suicidio, la pena de muerte y el aborto. Entonces el Papa se pronunció contra esas ideologías y prácticas que en la sociedad se estaban practicando. En estos años la Iglesia Católica ayudó para acabar con los sacrificios humanos que aún existían en algunos lugares, la esclavitud y la matanza de niños. En el año 1980, el Papa Juan Pablo II defendió los derechos de la mujer en el hogar y en la sociedad. Esta es una breve historia acerca de la Iglesia Católica, cómo se formó desde sus inicios a nuestra actualidad. Algunos concilios importantes de la Iglesia Católica. ¿Qué eran los concilios? Eran reuniones de todos los líderes de las iglesias donde se reunían en un lugar determinado para discutir y llegar a unanimidad de ciertos temas que estaban causando discusión entre las iglesias. Ellos se reunían, definían a través de la palabra de Dios cuáles eran los términos a seguir y ya luego se promulgaba en las iglesias. Algunos concilios que fueron realizados tenemos en el año 50, el concilio de Jerusalén. ¿Cuál fue el tema que se discutió? La evangelización de los gentiles. Y vemos pues que eso lo vemos allá en el libro de los Hechos. Los líderes se reunieron, trataron el problema de los gentiles y así hablaron y dieron a conocer que a los gentiles también se les podía aceptar dentro de la gracia de Dios. En el año 325 se celebró un concilio en la ciudad de Nicea para discutir acerca del tema del arianismo, y lo que surgió fue que se creó el credo de Nicea y también se creó una división de la iglesia en diócesis. Lo veremos en próximas clases, que es una diócesis. En el año 382, en la ciudad de Roma, se celebró un concilio y se habló acerca de la teología, acerca del canon bíblico católico. Es decir, cuáles serían los libros que comprendería el canon bíblico católico. El siguiente concilio, celebrado en el año 431 en la ciudad de Éfeso, se discutió acerca de la naturaleza de Cristo. Se definió la unidad personal de Cristo. Se declaró
a María como la Madre de Dios en ese concilio celebrado en Éfeso en el año 431. En el año 451 también se celebró otro concilio en la ciudad de Calcedonia y se discutió acerca de la naturaleza de Cristo y se llegó a la comprensión que Jesús tiene naturaleza humana y naturaleza divina. En el año 787 se celebra otro concilio en la ciudad de Nicea y se discute acerca de los íconos o de las imágenes, y los íconos son aceptados. Ese fue el resultado de ese concilio. Otro concilio se celebró allá por el año 1545 al 1563 en la ciudad de Trent, y el tema que se discutió fue la contrarreformación, y esto hubieron muchas reformas en la Iglesia Católica. En el año 1870, el primer concilio en el Vaticano, se discute una doctrina, la doctrina de la infalibilidad del Papa, y se llega a la conclusión de que el Papa es infalible. Además, en el año 1962 al 1965 se celebra el segundo concilio en el Vaticano, siempre con el tema de la reformación, y lo que surgió de este concilio fue el cambio del idioma de misas, del latín a otros idiomas. Ahora ya no solo era en latín que los sacerdotes daban sus misas, sus homilías, sino en otros idiomas. En ese año se llega a ese acuerdo. Hay una libertad religiosa, se establece la misión de los laicos, más unidad y cooperación con los protestantes. ¿Cuál es el aporte que da la Iglesia Católica a todo este mundo que está alrededor? La Iglesia Católica contribuyó mucho en la pintura, en obras, en música clásica de aquel entonces. De hecho, los monjes fueron los primeros en inventar sistemas de música escrita. La caridad o la benevolencia que hacía la Iglesia Católica fue un líder mundial en la caridad, en el servicio social. Crearon organizaciones como las Caritas Internacionales, albergues, hospitales. La Iglesia dio su caridad hacia los menos protegidos. Algunas instituciones católicas que vemos a través de la historia y la cantidad que de las cuales existen. Parroquias y misiones, 408.637. Escuelas católicas, 125.016. Universidades, 1.046. Hospitales, 5.853. Orfanatos, 8.695. Ancianatos y discapacitados, 13.933. Clínicas, leprosorios y guarderías, 74.936. Con todo esto, ¿qué queremos decir? Bueno, la Iglesia Católica ha hecho una contribución muy significativa en el área social valga la redundancia, de nuestra sociedad. Esta ha sido una breve historia acerca de la Iglesia Católica, cómo se formó. En las próximas clases daremos mucha más información acerca de sus prácticas, de su fe, cómo y en qué tiempo nacen algunas prácticas, con qué propósito las hicieron, cómo se distorsionó eso a través de la historia. Que Dios le bendiga. Nos vemos en la próxima clase.